Peuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Iniciamos el último capítulo de la semana aquí en Alpampan por elmostrador.cl. Una semana que termina con una tensión que todavía no para, ¿no? Entre el presidente Gabriel Boric y el candidato presidencial José Antonio Kast. Ha seguido el entrevero ahí por lo que señalara en su momento ante el país en cadena nacional el presidente Gabriel Boric, que sin nombrarlo dijo que era una irresponsabilidad, entre otros temas, ¿no? La propuesta de un candidato como que es él, en definitiva, de los 6.000 millones de dólares que pretendería reducir en gasto en su primer año y medio de gobierno. Continúa entonces esta discusión, esta pelea, intervencionismo o no, son parte de los temas que de todas maneras estaremos conversando en el siguiente bloque con el expresidente de Renovación Nacional, exministro de la SECPRES de Vivienda y de Desarrollo Social, Cristian Monkever, y además también por las críticas de la propia candidata Jara al ministro Montes o al Ministerio de Vivienda por el atraso en la reconstrucción de Viña del Mar, cuestión que ya, digamos, ha generado también algún tipo de polémica. Pero tenemos ahora que concentrarnos, y digo tenemos porque todos los viernes conversamos con el jefe de la edición de la unidad, de investigación del Mostrador, Carlos Basso, para hablar sobre uno de los temas que está fuertemente, digamos, impactando en distintos frentes noticiosos y que dice relación con la desaparición de Julia Chuñil, con nuevos antecedentes que han aparecido y que entregan elementos en un caso que además, ya lo decíamos ayer, lo conversábamos, es reservado, ¿no? Entonces, por lo tanto, tenemos poca información frente a un hecho muy enigmático y una desaparición que hasta ahora no ha sido aclarada. No sin antes saludar a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales está acreditada por 6 años en nivel de excelencia y es una de las mejores universidades del país. Conoce más en admisión.udp.cl. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta, donde puedes acceder a todo el material multimedia del Mostrador. Recuerda entonces @El Mostrador Podcast. Ahora sí, pasamos a conversar con el editor de la unidad de investigación del Mostrador, escritor, periodista, Carlos Basso. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros como todos los viernes. Muy bien, buenos días, ¿cómo estás tú? Muchas gracias, muy bien. Partamos por el caso Julia Chuñil. Sí. Cuéntanos, ¿qué elementos hay hoy día y cuál dirías tú que es la tesis que más predomina respecto de lo que aquí pasó? Como tú misma decías, aquí hay una especie de estanco en términos de acceso a información, ¿no? Y ese estanco es un estanco que impuso, evidentemente, quien encabeza esta investigación, que es la Fiscalía de Valdivia. Eso es un punto base. El segundo aspecto, pese a eso, uno también siempre busca y consigue antecedentes, ¿no? Entonces, una fuente a quien yo contacté hace unos días me decía que están todas las opciones de investigación abiertas. Eso significa, desde el punto de vista de quienes investigan, ojo, eso significa que todavía ni siquiera está 100% descartada una desaparición que haya obedecido, ponte tú, a un accidente, ¿ah? O a una fuga o una cosa de ese tipo. Yo pienso, no obstante, desde el punto de vista del sentido común, que ha pasado demasiado tiempo, ¿no? Y que a estas alturas todo indica, y yo creo que es una sensación dominante, que todo indica que esto es una desaparición forzada. ¿M? Y en ese aspecto, desde ese punto de vista, eh, hay dos hipótesis que son dominantes, ¿no? Uh-huh. Hay una hipótesis que es la que todos conocemos, que apunta desde el inicio a la persona que es dueña de este fondo, de este predio que se llama Reserva Cora 1A, básicamente, ¿no? Y que
se sustenta hoy día, sobre todo, ¿no?, en este audio, que ojo, este audio tampoco nadie lo ha escuchado, digamos, nadie más allá del equipo de investigación. Yo escuché distintas tesis sobre el contexto en que se produce este audio, y son todas distintas, ¿ya? Este audio donde esta persona supuestamente dice que la quemaron. Y digo supuestamente porque, como te digo, yo no he escuchado ese audio, ni nadie lo ha escuchado. Esto básicamente se conoce justamente a consecuencia de una equivocación, entiendo yo, que se produce cuando la Fiscalía sube a la plataforma web del Poder Judicial una petición para seguir interceptando comunicaciones. ¿Comunicaciones de quiénes? Entre ellos de este sospechoso, ¿ya? Y en esa petición, cuando un fiscal le pide a un juez de garantía que autorice medidas intrusivas, ¿no?, medidas que afectan las garantías constitucionales de cualquier persona, tiene que fundamentar esa petición. Y en esa fundamentación es donde se comenta esto de que existen audios, ¿no es cierto?, donde se escucha a esta persona diciendo que, comillas, la quemaron, ¿ya? No sé yo, como te digo, yo no he escuchado ese audio, y yo creo que muy poca gente ha escuchado ese audio, no sé exactamente en qué contexto, si es una atribución que hace de sí mismo, si está diciendo que es algo que escuchó de oídas, no sabemos. Ya. No obstante, evidentemente, como dicen los abogados de la víctima, ¿no?, y como dicen sus hijos también, evidentemente es muy sospechoso, es muy llamativo. Correcto. Es un punto. No Ya. obstante, las acciones que ha emprendido el Ministerio Público hasta aquí, ¿no es cierto?, indican que sospecha también de sus hijos. Y más que de sus hijos, específicamente de un yerno, ¿ya? Ya. Y eso se evidencia, ¿no?, en una serie de diligencias que se han hecho. Esto está sustentado también en acciones judiciales que la misma familia ha emprendido en contra de quienes investigan. Aquí hay una situación muy compleja, porque evidentemente la familia de esta víctima no tiene confianza en quienes investigan. Han pedido en muchas ocasiones, ¿no?, un cambio de fiscal. Está querellada la fiscal de Valdía, la fiscal jefe de Valdía, doña Tatiana Esquivel, está acusada de premios ilegítimos junto con un suboficial de Carabineros por una situación que se produjo a inicios de este año, cuando este suboficial, en presencia de esta abogada, ¿no?, imputa directamente a una hija de doña Julia la desaparición de su madre, ¿no?, y la combina que confiese, le dice que ellos saben que había antecedentes de violencia intrafamiliar en la casa, de que entre ella y su esposo en específico, estoy hablando del esposo de su hija, ¿no?, y hay un trato muy, muy áspero. Ella dice que en un momento este suboficial saca su arma de la cartuchera, se la pone encima de la pierna, ella se siente muy asustada, dice. Después, además, ella cuenta que la meten en un vehículo y la llevan a una tenencia y la dejan ahí sentada dentro de este auto sin saber qué pasa por un espacio de tiempo muy extenso, sin que fuese imputada, sin que fuese detenida, ¿no? Entonces, evidentemente, si todo eso es efectivo, eso es lo que ella expone en esta querella, ¿no?, evidentemente son situaciones bien, bien llamativas. Esa querella fue admitida a trámite hace un poquito más de una semana, hace 10 días, ¿ya? Y eso significa entonces que hay un fiscal que tiene que investigar si los antecedentes que están contenidos en esa acusación son efectivos o no. También los hijos de la víctima han interpuesto distintos amparos, ¿verdad?, que no han tenido éxito, digamos, ni en la Corte de Valdivia, ni tampoco en la Corte Suprema, pero esos amparos exponen una cantidad importante de situaciones muy semejantes a esta. Este hecho que te comento está dentro de ese contexto, y otras más, un allanamiento que se hizo el 19 de diciembre del año pasado en las casas de ellos, ¿no?, donde supuestamente extraen material genético, según la abogada de ellos, dicen que de uno de estos hijos, dice que eso no es efectivo, que ese material genético, sangre específicamente, no coincidía con el perfil de ADN de la víctima, pero pese a eso la Fiscalía fundamenta diligencias diciendo que eso es así. Entonces, como te digo, yo creo que hay muchas cosas aquí que quizás podrían ser precisadas, pero fíjate que a diferencia de lo que pasa en muchos casos, en este caso, el Ministerio Público ni siquiera dice sí o no. Yo me comuniqué cuando se produjo esta protesta, esta manifestación, ¿no?, que hacen los familiares de ella en Santiago,
yo y muchos periodistas más nos comunicamos con el Ministerio Público de Valdivia y ellos están en una posición de que no van a decir nada. Evidentemente, eso no contribuye en lo más mínimo a entender bien qué está sucediendo. Y fíjate que hay una decisión que tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en este caso, donde efectivamente le pide dos cosas al Estado de este país, y una de esas cosas es justamente que actúe con transparencia. Y evidentemente, cuando tú dices que no y no das ninguna información de ningún tipo, evidentemente eso a lo único que contribuye es que haya confusión, que haya estos estancos de información que te comentaba, ¿no? Y que se genere toda una situación que evidentemente es indeseable. Máxime cuando, porque no perdamos de vista esto, hay una persona que está desaparecida que lleva casi un año ya en esa condición, ¿no? Es una Exacto. mamá, una abuela, que además es una persona de etnia mapuche, que además ha tenido efectivamente todo un historial de amenazas y de hostigamientos que están documentados, ¿no? Claro, es que ese dato es muy relevante lo que tú señalas, porque si esto fuera simplemente una desaparición y no hubiera antecedentes previos, uno diría, ok, puede ser una desaparición como desaparecen muchas personas en Chile, Exacto. muchas personas desaparecen. Sin ir más lejos, el caso de la señora, de esta señora mayor que sale al baño Ujú. en un restaurante y no apareció nunca Sí, más. Pero de exacto. esos casos hay muchísimo, es un mundo aparte, ¿ah? Es como eso, una sola investigación para entenderlo desde el punto de vista de nosotros los periodistas. Pero te quiero hacer la siguiente consulta. ¿Por qué se decide dejar secreto este expediente? Yo creo, y aquí te voy a hablar ya como periodista, yo creo ¿Ya? que ha habido un abuso en estos últimos años del secretismo judicial. Nosotros Ya. estamos en un sistema judicial hoy día, un sistema de persecución penal, más bien, Ujú. que se supone que está basado en el principio de publicidad, ¿verdad? Y hay excepciones, evidentemente, que uno entiende, ¿no? Que son lógicas, excepciones que tienen que ver con casos muy, muy delicados. Este sin duda es un caso muy delicado. Y uno entiende, ¿no? Que hay ciertas carpetas de investigación o más que una carpeta de investigación, las carpetas de investigación, según el Código Procesal Penal, siempre son secretas para aquellos ajenos, dice, terceros que no son parte del procedimiento de investigación, como es un periodista. Y eso se entiende. Pero fíjate que, por ejemplo, la tramitación ante el Poder Judicial, esa tramitación se supone que siempre es pública. Y como te digo, hay unas cuantas excepciones que están consideradas en leyes especiales, en ley de drogas, lavado de activos, Claro. aquellas causas que tienen que ver con niños, con abuso sexual, con cosas de ese tipo. Pero se ha abusado en estos últimos años y nosotros cada día más estamos viendo causas, ¿no es cierto?, que sin ningún motivo la bloquean en el sistema judicial, abusando de un auto acordado que es el auto acordado 44 de la Corte Suprema. Y eso es evidentemente, ¿no es cierto?, un detrimento hacia la calidad de información que las personas, que la ciudadanía puede hacer. Es decir, hay casos en que uno entiende, yo entiendo, evidentemente, a ver, si hay medidas intrusivas, ¿no? Como en este caso, y están escuchando el teléfono de una persona, evidentemente eso tiene que ser secreto. O sea, Por obviamente no supuesto. se tiene que saber para que esa diligencia fructifique. Eso se entiende. Lo que yo no entiendo es que ni siquiera se diga, ni siquiera haya un vocero, como hay en todas partes, que diga, mire, esto es Claro. así, esto no es así, estamos investigando, no estamos investigando. Ese secretismo es muy llamativo. ¿Mm? Claro, y aquí te hago una pregunta, Carlos, de una, digamos, de alguien que también ha estado en estas lides de la investigación periodística, porque los periodistas sabemos que muchas veces nuestra labor va justamente en un carril paralelo a la labor de los policías, por cierto, y a la labor de la justicia, o sea, Así de la es. investigación judicial. Y ahí pasa y se produce una paradoja, pero que se explica de manera muy simple, ¿no? Porque nosotros no tenemos los periodistas no tenemos que responder ante un estándar de probatorio, no es nuestra función. Y eso implica que muchas veces hemos logrado avanzar en investigaciones, te pongo el caso de Paul Schaeffer, que finalmente termina un equipo periodístico encontrándolo en Argentina, ¿no? Así es. Antes que la propia PDI. Pero ¿por qué estoy planteándote esto? Porque tú, como periodista, en esta investigación, ¿cuál es la convicción o cuáles son las hipótesis que tú sientes que son más probables acá? Es decir, yo creo que las dos hipótesis, digamos, que se están investigando
aunque no sean admitidas, ¿ya? Son las hipótesis que tienen alguna base, ¿no? Supuestamente la hipótesis que apunta hacia este yerno, aparentemente está basada en algún antecedente genético que se desmiente. Yo creo que todavía es muy pronto, sí, como para que uno se decante hacia una tesis u otra. Y sobre todo en función, te insisto, de esta escasez de información que tenemos, ¿no? Hay antecedentes, sí, que son contundentes y que tienen que ver con que hay efectivamente un problema con la tenencia de este predio, un predio de 925 hectáreas, ¿no? Que venía siendo disputado o estaba en una situación muy compleja judicialmente desde hace mucho tiempo. Ese predio, te cuento, y esto es un antecedente importante a entender. A ver. Ese predio fue vendido por su dueño en el año 2011 y se vende a una comunidad mapuche, de la comuna de Lautaro, es decir, una comuna ubicada a 200 kilómetros de distancia. Ya, ya hay una cosa llamativa, porque habitualmente cuando estas ventas se efectúan por medio de Conadi, que es el caso, ¿no? Habitualmente estos predios, los famosos predios en conflicto que nacen, ¿no es cierto?, en función de la ley de Conadi hacia inicios de los años 90, habitualmente lo que se hace, ¿no es cierto?, o es el fondo de Conadi, favorecía a comunidades que estaban disputando un sitio en específico. Favorecía a la comunidad X de una zona, ¿no es cierto?, que decía, ese predio que está donde yo, está al costado de donde yo estoy viviendo, ese predio es de nosotros en función de antecedentes históricos y qué sé yo. Es llamativa de que llegue una comunidad de tanta distancia, ¿no? Esa comunidad llega y se encuentra, te insisto que hay una compra que se hace financiada a través de Conadi, que paga 1.100 millones de pesos, que tampoco es mucha plata. Si tú sacas la cuenta, en definitiva, mucha plata en función de la cantidad, de la extensión de este sitio. Estamos hablando de una hectárea a 1 millón y un poquito más de pesos, ¿no? Imagínate. Y esa comunidad llega y se encuentra con que este sitio tiene una topografía muy compleja. Ya no es un sitio que permita una explotación forestal gigantesca, una explotación ganadera gigantesca. Es básicamente bosque nativo con mucha quebrada, ¿no? Con una topografía muy cambiante, que no tiene agua potable, que no tiene electricidad, ¿no? Y ellos se dan cuenta, en definitiva, estamos hablando de una comunidad de 129 familias, ¿verdad? Se dan cuenta que es muy difícil que se sienten ahí y buscan, en definitiva, un resquicio del contrato de compra-venta que ellos hacen, que es que no les habían cercado todo el sitio, y en función de eso ellos van ante la justicia y dicen, saben que este contrato tiene que quedar sin efecto debido a este defecto de la concreción de la compra-venta. Y la justicia efectivamente deja sin efecto esto, ¿ya? Por lo tanto, desde hace muchos años que el dueño de este predio está intentando vender este sitio. ¿Qué pasa con doña Julia? Ella vive, ¿no es cierto?, en su comunidad, ella era presidenta de una comunidad, o es presidenta, ¿no? Y su vivienda está ubicada a un costado de esta reserva Cora 1A, su casa de toda la vida, ¿no? Y ella, en definitiva, se toma un pedazo muy pequeño de este sitio y ella pide a Conadi que ese predio les sea asignado a ellos. En medio de esto hay intentos, ¿no es cierto?, de explotación del bosque nativo que hay ahí, ¿no? Y también hay intentos de venta de este sitio. De hecho, el día que ella desaparece, y esto es un antecedente que contamos ayer, ese mismo día ellos ven una camioneta con gente desconocida. Y dicen, bueno, ¿y quién es esta gente? Y se comunican con el dueño de este sitio y él les dice, sí, efectivamente, en esa camioneta anda mi papá, que es con quien además se supone que tiene esta conversación telefónica, ¿no?, que está hoy día en la palestra. Y dice, sí, en esa camioneta anda mi papá y anda con gente de una comunidad indígena que anda viendo el sitio. O sea, estaba intentando vender ese sitio, ¿no? Desde ese punto de vista, evidentemente, ¿no es cierto?, la existencia de una persona que le tiene tomada una porción muy pequeña, entiendo que eran algunas hectáreas, ¿no?, evidentemente se convierte en un inconveniente. Ahora, sin perjuicio de todo eso, como te digo, yo creo que es muy o sea, tenemos muy poca información todavía como para que nos decantemos hacia una hipótesis u otra.
yo creo que hay una cuestión muy de fondo aquí y es que quizás no se ha entendido bien. Y en el caso de ella, se suma a muchos casos más donde lo que estamos viendo es aparentemente una desaparición forzada. Y esto es un tema que hemos discutido antes. Nosotros acá no tenemos evidencia de que haya agentes del Estado involucrados en este caso, pero sí tenemos muchos casos previos donde hemos tenido, ¿no es cierto?, víctimas, desde jóvenes hasta hombres mayores de edad, que han desaparecido en democracia por acción de agentes del Estado. Aquí, dadas las condiciones, ¿no es cierto? Perdón, y eso desde distintas teorías jurídicas, incluso lo comentamos en algún momento, el proyecto de ley que va a presentar el senador Bianchi, a su juicio puede constituir esto un delito de lesa humanidad. Y en el caso, ¿no es cierto? Y esto hay una amplia documentación en el caso de las personas que son defensoras del medio ambiente, defensoras del bosque nativo, ¿no es cierto? Que son víctimas de desaparición, víctimas de ejecuciones extrajudiciales, independientemente de que no sean agentes del Estado quienes causen esa ejecución, sí hay, ¿no es cierto? También se considera que hay un delito de lesa humanidad. Entonces, ese tema, las desapariciones forzadas en democracia, ese es un tema que tenemos pendiente como país, es un tema que excede el caso de ella, pero yo creo que es un momento en que efectivamente debiese, probablemente, no sé, la Comisión de Legislación, Seguridad y Justicia de la Cámara, debiese empezar seriamente a pensar en este tema, porque además, nosotros estamos además en un momento en que el país está en una situación muy, muy compleja desde el punto de vista criminal. Anoche veíamos, ¿no?, estas imágenes de lo que pasó ahí en Huechuraba. Tremendo, la balacera. Exacto, yo he conversado, fíjate, con gente del ámbito de la investigación penal y que en función de todos estos signos que vamos viendo, más de alguno de ellos me ha dicho, en algún momento nos va a pasar lo mismo que ya pasó en México, que ha pasado en Colombia, que ha pasado en distintos países, y es que aparezcan fosas con gente que estuvo desaparecida y que fue ejecutada. Y no hay una legislación específica para eso, como sí han tenido que hacer en distintos países. O sea, esperemos que eso no suceda, ¿no? Pero tenemos muchos signos que nos indican si estas son situaciones, si tú quieres, sociológicas, criminológicas, que ya están estudiadas y que se sabe cómo funcionan. Entonces, ¿qué va a pasar? Alguien también me decía eso, ¿qué va a pasar cuando aparezca, como sucedió, por ejemplo, y está sucediendo, de hecho, en Brasil, cuando sucedan escuadrones de la muerte, cuando policías, ¿no?, fuera de su horario de trabajo, se pongan al servicio de una banda o vayan a ellos mismos por una especie de pésimamente entendida noción de justicia, vayan ellos a matar a delincuentes? ¿Mm? Ahí, ¿no es cierto? Evidentemente tenemos una legislación que sanciona el homicidio, que sanciona el secuestro y todo eso, pero no tenemos legislaciones específicas, por ejemplo, te insisto, para el caso de la desaparición forzada. Un tema de hecho de mucha división en este país todavía, ¿no es cierto?, es la doctrina que se llamó en su momento del secuestro permanente, porque no había, ¿no es cierto?, cómo sancionar en su momento la desaparición forzada de personas en la época de la dictadura de Pinochet. Bueno, hoy día tenemos, ¿no es cierto?, este paraguas que significa los delitos de lesa humanidad. Pero también hay una división a nivel judicial sobre qué cosa es un delito de lesa humanidad, hasta dónde llega, hasta dónde no llega, ¿verdad? Lo hemos visto mucho en estos últimos días a consecuencia de distintos fallos que ha habido en casos de violaciones a los derechos humanos donde hay distintos criterios. Entonces, yo creo que ya tenemos muchos signos que nos indican que en este país sigue desapareciendo gente. Esas son desapariciones forzadas. Tenemos casos objetivos donde esas desapariciones han sido causadas por agentes del Estado. Tenemos otros casos como este, donde todavía no sabemos exactamente qué pasó. Pero ¿qué vamos a hacer si el día de mañana sabemos que ella, supongamos que fuese así, fue hecha desaparecer por su posición en términos de medio ambiente? Claro, es que, bueno, tú lo que acabas de decir es un tema extremadamente delicado y naturalmente no podemos avanzar más
porque no tenemos claridad respecto de lo que tú decías, ¿no? De ese audio en particular, si es que este Mm, señor, porque además si este señor se hubiese autoimputado con ese audio, uno esperaría que hubiese sido detenido, ¿no es cierto? exacto, Entonces, exacto. da la idea de que no debe haber sido algo así, sino que es como que él menciona, oye, pero es que yo creo que, no sé, estamos especulando, la quemaron. ¿Te Mm. fijas o no? Como ha pasado con otros casos. Bueno, el caso de, ay, ¿cómo se llama este joven? Se me fue el nombre, el El caso penquista Matute. que, Matute. Matute Jones. ¿Te fijas o no? Claro, Lo mismo, el caso Matute, que yo cubrí mucho tiempo, claro, ahí hay una cantidad impresionante de gente que que hasta se participó. autoimputaba. Ah, que No, se no, te digo, autoimputa. gente que se autoimputaba, gente que inventaba cosas. No te estoy diciendo que ese es el caso, pero efectivamente, ¿no Ya, es cierto? Por eso te decía, sería muy importante entender el contexto en que se dice esto y escuchar ese audio, para saber exactamente qué dice, ¿no? En el caso exacto. Matute también había gente que fue sospechosa en su momento, justamente a consecuencia de interceptaciones telefónicas, ¿no? Donde alguien decía, no, es que a Coque lo mataron de tal modo. Fíjate que en el Claro. caso Matute incluso uno de tantos episodios que tiene que ver con una banda de traficantes de cocaína, ¿ya? Uf, Que son imputados en este caso, uno de ellos, su jefe, el famoso Mañumbo, como le decían, ¿no? ujú. Mañunco es imputado porque su amante en esa época, ¿no? Le dice a OS7 que una noche ellos están viendo televisión y aparece una noticia acerca del caso Matute y Mañungo dice una cosa así como, no, si ese no lo van a pillar nunca. ¿Mm? Chuta. Y eso lo convierte automáticamente en un sospechoso. Ahora, la Claro. verdad es que es un caso que terminó sin absolutamente nadie detenido, Qué ¿no? tremendo ese caso, ¿ah? Por eso digo, Claro. tenemos muchos casos, ¿no es cierto? Mm, En el caso exacto. Matute, afortunadamente para su mamá, para su hermano, ¿no es cierto? Para su papá, que ya no está vivo, Claro. afortunadamente el cuerpo fue hallado después de Sí. casi 5 años, ¿no? Pero tenemos casos, que un tema que hemos discutido antes acá, el caso de Arex, de Ricardo Arex, en Exacto. Magallanes, ¿no? Ese chico lleva 25 años casi desaparecido. Y hay evidencia, ¿no es cierto?, de la participación, o por lo menos del encubrimiento, de agentes del Estado, de sacerdotes, de obispos de la Iglesia Católica, ¿verdad? Y sigue en la más absoluta impunidad. Entonces, evidentemente, y justamente en ese caso, uno de los argumentos es que no es un delito de lesa humanidad, y por eso ese caso está haciendo sobreseído en este momento. Entonces, si Pero tuviésemos un paraguas judicial, un caso de ese tipo, que tiene una madre, con el mismo caso del caso de la mamá de Coque Matute y de muchas mamás más, ¿no? O de muchos hijos, de muchos nietos, hermanos, ¿no? Esa madre hoy día no tiene una respuesta de parte del Estado. atroz, es que es muy tremendo. Ahora, yo te digo el caso, por ejemplo, de la señora María Ercira, ochenta y Ujú. cinco años, se Sí, para al claro. baño. O sea, yo te pregunto, ¿cómo las cámaras, cómo no hay nada que indique, o si es que hay, todavía no es concluyente, para entender qué pasó con ella? O sea, cómo una persona va a desaparecer, pero casos como este, Sí, sí, que sí. nos cuesta imaginarlo, está lleno. Pasa que estos casos adquieren, digamos, relevancia mediática por una serie de razones. Pero te lo digo, o sea, ¿qué nos Sí, muestra esto? ¿Qué nos está mostrando? te insisto, o sea, a ver, yo creo que hay muchas cosas aquí que nosotros no entendemos bien cómo funcionan todavía. Claro, Volvamos a lo que tú decías de esta señora de 85 años. En el caso de Matute, Coque Matute estaba en una discoteca donde había, no sé, 500 personas, imagínate. ¿ya? Y se fuma de un No, sitio que está sí, lleno de gente. Entonces, evidentemente, volvemos a esto, ¿no es cierto? En el caso de Coque Matute, la prescripción de esa causa se interrumpió gracias justamente al hallazgo del cuerpo. Y eso permitió una investigación posterior que terminó de un modo que no satisface a mucha gente. Y esa causa se acabó, definitivamente, ¿no? Probablemente, si hubiese existido, ¿no es cierto?, otra legislación, lo mismo que en el caso Ares, lo mismo que en el caso, hemos contado, fíjate que es más, nosotros contábamos hace unas semanas, cuando hablábamos de este caso, del caso Ares, contábamos del caso de una persona que estaba presa en la cárcel de Hacha, Arica, ya, y desaparece desde adentro. O sea, desde adentro. esto es como kafkiano, ¿no? Tú estás Claro, preso de un sitio donde tú qué no puedes horror. escapar. O sea, es un sitio que está diseñado para que uno no se escape, para que uno se sepa en todo momento dónde está, y desaparece desde adentro. Y ahí hay evidencia de que son gendarmes quienes participan en su desaparición.
pero no te puedo, y ahí quedó. ¿Y qué pasa con el caso del Kurt Martinson en San Pedro de También Atacama? es un caso impresionante, ¿no es cierto? Claro, Ese caso sigue siendo investigado. Afortunadamente, en este caso, ya. en el caso de Martinson, ¿no es cierto? Hay un fiscal, el fiscal Juan Castro Vecchio de Antofagasta, que está encargado hoy día de esa investigación continúa. Pero también esa investigación va a llegar a un punto en que efectivamente no va a haber Es más que, total. antecedentes probablemente, y como no es un caso o no hay indicios en este momento de que sea un caso de esa humanidad donde haya participación de agentes del Estado, bueno, van a llegar y van a sobreseer ese caso judicialmente, y la mamá de ese joven en ese momento, ya, ¿no es cierto? Definitivamente su mamá, su hermano, tiene un hermano que es fiscal, no van a saber nunca nada más de él. Pero qué brutal, Y no va a ¿ah? haber tampoco ninguna esperanza de que eso se investigue. Sí, yo creo que ese es el punto. ¿Ah? Uno sabe que hay casos Exacto. como estos en que la posibilidad de que efectivamente se encuentre a esa víctima es muy, muy escasa, quizás inexistente. No, Pero siempre está completamente. ese pequeño haz de esperanza, ¿no? Que se extingue definitivamente cuando viene un juez y dice, sabe que ya no hay nada más que hacer, y este caso ya está prescrito y se acabó. ¿No? No, es que realmente, mira, nos ponemos en un tema que tiene una particular relevancia desde el punto de vista no solo del rol que tiene que jugar, por supuesto, el Estado, sino el dolor de una familia Sí, pues, que, además de la pérdida de su ser amado, no sabe dónde está. O sea, lo mismo que le pasa a los familiares detenidos desaparecidos respecto de una dictadura, pero estos son hechos que también generan un dolor permanente, porque tú no sí. hay nada más terrible que no saber qué fue lo que pasó. ¿Te fijas? Y vivir eternamente con las hipótesis que te rondan en tu cabeza cómo fue, cómo murió, porque evidentemente las personas terminan, o sea, están muertas, la mayoría de ellas, 99,999%, ¿no? Ese es el punto. Suponemos, Esa- ¿no? exacto. Y ahora, efectivamente, como tú dices, es esa incertidumbre, pero te insisto, está además el que te maten la esperanza, ¿no? Que te maten Que te maten toda la opción esperanza. de que haya Exacto. alguien preocupado de eso se acaba Total. definitivamente. Eso es lo que yo Pero dime. claro, pero sí, también me ha tocado ver en mis largos años haciendo reportajes de investigación de este tipo y de otros tipos, ¿no? Cómo las familias se convertían en los, digamos, verdaderos impulsores Sí, de sus casos ante la justicia, o sea, al punto de lograr incluso cuestiones increíbles. Que no, si no sí, hubiese sido por el tesón de la familia, probablemente la justicia habría no, terminado archivando el caso. sin duda, y eso yo también lo he visto en muchísimos casos, ¿no? Donde Exacto. son, y habitualmente son mujeres, ¿no? Las que llegan adelante de esto, que tienen una especie de coraza y de fortaleza que Totalmente, es muy distinta de la que tenemos los hombres. totalmente. Son ellas habitualmente, bueno, y tenemos muchos ejemplos, en el caso de la madre de los detenidos desaparecidos, las madres y las abuelas de la Plaza de Mayo, y muchas, la mamá de Matute, la mamá de Arex, ¿no? Mucha Muchos gente, casos. pero además de eso, ¿no es cierto? Independientemente de ese empuje que ellas tienen, ellas siempre están esperando, como es obvio, como es lógico, ¿no? Que el Estado haga su trabajo. Pero es que Y por supuesto, cuando el Estado finalmente te dice, sabe que ya no puedo más, porque esto se acabó, ya está prescrito, ya pasaron los 15 años, es un balde de agua fría gigantesco. deja contarte muy cortito, Carlos, antes de terminar, Ujú. un caso que me tocó investigar dentro de un reportaje que yo hice hace muchos años sobre el servicio médico legal. Este era el caso de un joven suboficial del ejército que termina muriendo aparentemente porque se suicida. ¿Ya? Se suicida, él vivía con varios colegas, o sea, compañeros, ¿no? En una especie como de departamento donde compartían vivienda y la tesis entonces que se instala, que este señor se suicida, este joven se suicida por problemas emocionales. La hermana y la familia, pero hubo una hermana que empujó. No, mi hermano no. Es cierto que la familia nunca cree que tú te vas a suicidar, y eso es muy cierto. La Evidente, familia, lo evidente. primero que te dice, no, jamás, él nunca, jamás se habría suicidado, y resulta Ujú. que después tienen que aceptar que sí. Pero en este caso, la familia, como te digo, empuja, porque él estaba investigando, él estaba a cargo de una área específica donde había encontrado irregularidades en el tema de recursos públicos, por supuesto, dentro de manejos del ejército. Y fíjate
que yo este caso lo llevo a Estados Unidos, a un departamento de pericias de armas, un laboratorio en California, pero de alto nivel, que me perician el caso. Me perician el caso con la información que se había desprendido tanto de la policía como del propio servicio médico legal. En ese reportaje, lo que ellos dicen, que por la proyección de la bala, el arma, por dónde, qué sé yo, la pólvora y todo lo que se tiene que analizar, aquí había habido claramente intervención de terceros. No te digo que el reportaje fue el que cambió, pero en paralelo, a los 3, 4 meses, la justicia determina que en la muerte de este Un joven homicidio. había habido exactamente un homicidio. Entonces, Sí, ¿por qué te cuento esto? Porque estas son las cosas terribles donde también el Estado flaquea, ¿no? En así es. dictadura, que el servicio médico legal hiciera informe fraudulento era esperable, ¿no? Pero en democracia son las cuestiones Que que te haga dicen. eso. Exactamente. Ya, se nos acabó el tiempo, Carlos. Interesantísima esta conversación contigo, como siempre. Gracias por estar con nosotros, como todos los Encantado. días. Cuídate. Que te Nos vaya vemos. súper Chao, bien. chao. Cuídate mucho. Bien, pues nos vamos a ir al corte, no sin antes saludar a nuestros auspiciadores. La Universidad Diego Portales te ofrece una experiencia enriquecedora tanto en lo intelectual como en lo cultural. Conoce a líderes del ámbito político, de las ideas y de la innovación. Universidad Diego Portales, a la altura de los tiempos, acreditada por 6 años con nivel de excelencia. Y ahorrar cotidianamente se puede, y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Coopeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Coopeuch. Más información en coopeuch.cl. Y te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube, @El Mostrador Podcast con B corta. Nos vamos a ir al corte y al regreso seguiremos hablando de actualidad junto al ex presidente de Renovación Nacional, ex ministro Cristian Monkeberg. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.